Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en este ciclo de charlas del Parque Empresarial Austral. En esta oportunidad, dentro del ciclo de Ciencia y Salud, decidimos llevar adelante este webinar aprovechando que este año presentamos nuestro plan de sustentabilidad y bueno, en ese marco nos pareció interesante sumar esta charla que habla de cómo cambiar la manera en que hacemos las compras en nuestra empresa, con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático en la salud. Por eso hoy nos acompañan tres profesionales expertos en la materia. María Belén Aliciardi, coordinadora de la Maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad Austral. María Verónica Torres, profesora de la Universidad Austral en la Facultad de Derecho e Ingeniería. E Iván Eglis, director de Ambiente de Posgrados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Mi nombre es Javier Yen y soy analista de marketing del Parque Empresarial Austral. Para quienes no lo conozcan, el Parque Empresarial Austral es el parque científico y tecnológico de la Universidad Austral y es el lugar donde las empresas se encuentran inmersas en un entorno que combina y vincula la parte académica y corporativa con el objetivo de poder llevar adelante distintos tipos de desarrollos que van más allá de la tarea que realice cada una de las empresas. Actualmente contamos con más de 90 empresas, oficinas, naves industriales, terrenos y espacios de coworking, lo que hace que haya una red de negocios que está constantemente evolucionando. Le doy la bienvenida y le cedo la palabra a María Belén, María Verónica e Iván, y recuerden que pueden ir dejando sus consultas en el chat y minutos previos a finalizar se irán respondiendo. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, quiero comentar algunas cuestiones respecto de la Facultad de Ingeniería que está encarando y dentro del área medioambiental, dentro de este plan de sostenibilidad. Acá tenemos justo a dos profesoras que son también de la Facultad de Ingeniería, si bien directamente son de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Biomédicas. Creemos que el tema de la sostenibilidad es un tema que es multidisciplinario, con lo cual trabajamos constantemente con estas facultades. Y les quería comentar principalmente, bueno, dentro de este plan de sostenibilidad de la Universidad Austral, qué iniciativas tiene la Facultad de Ingeniería, como para que ustedes sepan, digamos, particularmente. Las iniciativas que está desarrollando la Facultad de Ingeniería son dentro del área de posgrados, son posgrados, digamos, hoy actualmente estamos dictando el posgrado de Gestión Ambiental Sostenible, también estamos dictando un programa de cambio climático y estaremos dictando un programa de capacitación de desarrollo regenerativo. Como segunda actividad hacemos programas in company, adaptados a medida, con respecto a cualquier tema de gestión ambiental o temas ambientales. Como tercera medida estamos haciendo también lo que es transferencia de conocimiento, que tiene que ver con volcar un poco el conocimiento de los profesores a las compañías y asesorándolos, acompañándolos en el proceso de transición en diferentes metodologías sostenibles. Y el último que todavía no hemos empezado, pero queremos desarrollar, es los procesos de investigación dentro del área de la Facultad de Ingeniería. Así que eso es un poco lo que estamos haciendo. Y bueno, la invitación desde el Parque Austral a la Facultad de Ingeniería fue, bueno, comentar y tratar algún tema actual respecto a la gestión ambiental sostenible. Y bueno, acá tenemos a una experta, a María Belén Aliciardi, en el tema de compras sostenibles y a otra experta también en cómo gestionar ambientalmente un hospital y bueno, y en este caso el Hospital Austral, y cómo desde el punto de vista de las compras sostenibles se puede mejorar los impactos ambientales que genera el Hospital Austral. Así que los invito a María Belén, que comienza, y bueno, después le dará la palabra a María Verónica Torres. Gracias, María Belén. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al Parque Empresarial Austral y a la Facultad de Ingeniería por esta invitación, y muchas gracias a todos ustedes que nos están ahí escuchando sobre este tema tan interesante que con Verónica compartimos la pasión de las compras sostenibles, justamente para mitigar los efectos del cambio climático. Preparé una pequeña presentación para ir acompañando las reflexiones que vamos a compartir. Las contrataciones. Como abogada, siempre he pensado en qué vínculo hay entre las contrataciones
cuando uno hace cualquier, digamos, procedimiento en cualquier organización pública o privada para adquirir bienes, contratar un servicio o realizar una obra. Cómo esas contrataciones de esos bienes o servicios de esas obras pueden a su vez hacer, digamos, un 2 por 1 y asimismo cumplir o alcanzar diferentes objetivos de la famosa Agenda 2030, que está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda que la Organización de Naciones Unidas puso en común para todos los países y para todas las empresas y para todo el sector, digamos, de la sociedad civil en general, conformado por 17 objetivos que ahora vamos a ver cómo a través de las contrataciones podemos cumplir cada uno de esos objetivos. Ya sabemos que cualquier contratación, cuando uno contrata un bien o contrata un servicio o realiza una obra, obviamente que tiene impactos. Estos impactos, más allá de los impactos, digamos, económicos que tenga, también tiene impactos sociales y tiene impactos ambientales, esa cadena de suministro que nutre nuestras contrataciones. Estos impactos pueden ser positivos, pueden ser negativos. Por ejemplo, cuando yo contrato y no pienso, por ejemplo, en mi proveedor, qué huella hídrica, qué cantidad de agua se utilizó para producir un determinado bien, ahí es cuando hablamos, por ejemplo, de un impacto ambiental y en este caso negativo. Pero en cambio, cuando, por ejemplo, pensamos en mi proveedor, y yo pienso en mi proveedor que yo quiero incentivar, por ejemplo, la perspectiva de género, y no pienso en cualquier proveedor, sino pienso en aquel proveedor, por ejemplo, conformado mayoritariamente por mujeres, ahí puedo decir que tiene un impacto social, pero en este caso ese impacto social es positivo. Por eso necesitamos tratar de alinear estas contrataciones con los objetivos de desarrollo sostenible. Pensemos que en cualquier organización, y estos son estadísticas reales del 2021, luego de la pandemia, 2/3 de los impactos, esos que decíamos recién, ambientales, sociales y de gobierno, provienen justamente de nuestra cadena de suministro. De hecho, más de la mitad del gasto de cualquier organización se va en la cadena de suministro. Como vemos, son porcentajes o proporciones que tienen un gran peso, el cual vale la pena tener en cuenta para tratar, como decíamos, de alinear eso es lo que uno considera de gasto, para que uno deje de pensar cuando uno contrata en el precio, en el gasto, sino que empiece a pensar de manera inteligente estas contrataciones y piense a pensar en los costos, no en los precios. Porque recordemos que cualquier contratación tiene también esos costos ocultos o costos no visibles, que es lo que uno no piensa en el corto plazo, pero sí termina impactando en mi organización en el mediano y en el largo plazo. Recién hace un rato les decía cómo alinear nuestra Agenda 2030 o estos 17 objetivos con las contrataciones. De hecho, imagínense tal que la Organización de Naciones Unidas, cuando diseñó estos objetivos, sus metas y también sus indicadores, en el objetivo número 12, que se conoce como el corazón de los ODS, que habla del consumo y la producción sostenible, vemos que son dos caras de la misma moneda. Cuando uno consume algo sostenible es porque alguien produce también de manera sostenible. Al punto tal que si, por ejemplo, miramos la meta 12.6, habla que uno tiene que promover que las empresas tengan cada día más prácticas de sostenibilidad y piensen en esos impactos ambientales y sociales que decíamos recién. Y por otro lado, en la meta 12.7 habla de promover las compras públicas sostenibles. Aquí ya hablamos justamente del sector público. Y para ver si hemos avanzado del 2015 al 2030, que ya nos queda muy poco, en estas políticas de compras sostenibles, tenemos que pensar en cuál es la proporción en que en una organización del sector público, del sector privado, implementa estas compras teniendo en cuenta no solamente el criterio económico que decíamos antes del precio, sino también criterios ambientales, como lo que yo les decía de la huella hídrica o de la huella de carbono, y criterios sociales, como también decíamos, de la perspectiva de género. Esa es la manera, con estos indicadores, si no medimos, no podemos saber si hemos evolucionado o no en la implementación y gestión de las compras sostenibles de cualquier tipo de organización.
Entonces, cuando hablamos de compras sostenibles, estamos hablando mediante un proceso de cualquier organización que lo que busca es satisfacer necesidades de bienes, servicios y obras, como mediante un principio que se habla del mejor valor por el dinero gastado, también conocido principio de valor por dinero. ¿Para qué? Para lograr, como dijimos, beneficios no solamente económicos, sino también ambientales y sociales. Como vemos, hacer compras sostenibles trae un montón de beneficios, no solamente ambientales, sino sociales, también económicos y financieros. Por lo tanto, solamente podemos hablar de este tipo de compras sostenibles cuando tenemos y englobamos y analizamos al momento de adjudicar y ver quién es el proveedor que queremos tener, cuál es el bien, servicio y obra que queremos adquirir. Después vamos a ver cómo termina impactando esto en la salud en general. Como decíamos, ¿cuáles son los beneficios económicos de comprar de manera diferente? Por un lado, fomentamos la innovación, fomentamos que aparezcan nuevas empresas, que empiecen a pensar en el core, digamos, ambiental y social, no solamente en las empresas, por ejemplo, de sistemas B, sino que también cuando hacemos un análisis de todos estos impactos, también empezamos a promover, por ejemplo, la reducción de los gases de efecto invernadero conocidos con las siglas GEI. Desde el punto de vista ambiental, pensando también en el sector sanitario como principales, digamos, consumidores y emisores de, por un lado, de químicos, si pensamos en esto y analizamos esto al momento de adjudicar, también promovemos la disminución de la utilización de químicos y, por lo tanto, también damos mayor eficiencia a los recursos. Desde el punto de vista social, como decíamos antes, con la perspectiva de género, promovemos las economías locales y promovemos la participación de minorías en este sector. Y si hablamos, como decíamos antes, de dejar de pensar en el precio y empezar a pensar en el costo, estamos promoviendo y disminuyendo los costos futuros de cualquier organización y de nuevo volvemos a la ecuación a analizar la eficiencia del consumo de recursos, que es otra de las metas establecida por este ODS número 12. Por lo tanto, vemos que hay una infinidad de posibilidades de implementar compras sostenibles o compras públicas sostenibles, dependiendo de si la organización es pública o privada. Si pensamos en cualquier sistema de gestión, siempre están aplicados en este famoso plan, que es de primero planificar, hacer, verificar y actuar. Primero, para poder planificar, yo tengo que saber en mi organización cuáles son los impactos, cuáles son los costos, cuáles son los precios, quiénes son mis proveedores. A eso nos referimos con planificar. Y cuando decimos hacer, tengo que diseñar una adecuada, digamos, política o un plan de compras sostenibles, comunicarme con mis proveedores, educar a quienes en mi organización evalúan estas compras. Tengo que establecer indicadores, como decíamos, para saber si evolucionamos, no nos estancamos. A eso me refiero con verificar. Y luego también tengo que comunicar hacia adentro y hacia afuera cuáles han sido mis cambios en mis cadenas de suministro para saber cuál es el impacto, no solamente, digamos, mediante esos indicadores de impacto de cómo lo hemos logrado, por ejemplo, reducir cambiando los proveedores en esa generación de gases de efecto invernadero, o cómo hemos sido más eficientes, por ejemplo, en el consumo de agua, eligiendo otros proveedores que, por ejemplo, piensan en estas variables. Entonces, generalmente, ¿cuáles son los errores de cuando uno compra? Uno puede comprar de manera sostenible sin ser organización, simplemente como una determinada persona que va al supermercado y hace cualquier consumo. Tengo que pensar y cómo podemos lograr de elegir a aquellos que sean los mejores proveedores. Por ejemplo, en la actualidad, nosotros podemos identificar cuáles son los sellos o etiquetas que a nosotros nos brindan información acerca de cuál ha sido el proceso productivo de ese proveedor. Si, por ejemplo, hablamos de la huella de carbono, la huella hídrica, tienen etiquetas con las cuales podemos identificarlos. También, por ejemplo, hay otras etiquetas que tienen que ver con cuestiones más que ver con cuestiones de derechos humanos o con perspectiva de género, como decíamos hace un rato. Y para eso necesitamos, si fuésemos una organización, empezar a medir esa gestión de las compras a partir de esas metas y esos indicadores de gestión o de impacto. Pero tenemos que tener seguimiento. Ninguna política se cumple en el sector público, en el sector privado, si no seguimos el éxito o el fracaso para lograr establecer algunos cambios en mi sistema de compras.
Por eso le decía de ahí la importancia de establecer indicadores y medirlos y también renovar estos indicadores. ¿Qué podemos hacer y dónde nos podemos conseguir información? Quiero comentarles una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, junto a la RIG, que es la Red Interamericana de Compras Gubernamentales para toda América Latina y Caribe, que el año pasado sacó y publicitó esta herramienta gratuita que mide justamente la sostenibilidad de los proveedores y te permite acceder de manera gratuita, sin tener ningún requisito, por un lado, para aquellos que son proveedores, para que identificando determinado cómo es su producto, son ellos como proveedores, si por ejemplo tienen ISO 14001, por decirles, qué tan sostenibles son esos proveedores, por un lado, y por otro lado, si uno es del sector público, también nos permite y nos hace un resumen de qué proveedores tenemos en nuestro ámbito territorial a los cuales podemos acceder en base a ese análisis que le ha detectado a esos proveedores cuáles son sus fortalezas y debilidades desde el punto de vista de la sostenibilidad. Los invito a conocer esta herramienta de Hubs, que es una herramienta, como lo decía, gratuita y de fácil acceso. Para así empezar a hablar de cuáles son entonces y por qué hacer compras sostenibles en el sector de la salud, queremos comentarles un proyecto en el cual participamos con la doctora Torres del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que se llamó el proyecto SHIP, que justamente habla de compras públicas sostenibles para el sector de la salud. Este es un proyecto que se implementó en varios países, no solo de América Latina, sino también de Europa, África y Asia. Como decíamos, ¿por qué el sector de la salud? Por un lado, porque si fuese un país, sería el tercer emisor de gas de efecto invernadero. Entonces piensen realmente el impacto y la presión que tiene el sector de la salud, llámense que incluye hospitales y también industrias farmacéuticas de producción de medicamentos, laboratorios, etc. Y por otro lado, como dije antes, es un gran sector que consume y emite sustancias tóxicas. De ahí la gran presión que tenga del punto de vista ambiental. Es por eso que el proyecto SHIP lo que buscó, por un lado, es tratar de reducir la emisión de gases de efecto invernadero analizando las cadenas de suministro del sector de la salud y emitió estas guías, que estas guías se hicieron algunas en conjunto con la ONG internacional Salud Sin Daño. Pueden ver las guías tanto en las páginas del PNUD como en las páginas de Salud Sin Daño. Entre no solamente hay una guía de compras públicas sostenibles para el sector de la salud, sino también hay una guía de sustitución de sustancias en el sector de la salud. Simplemente queríamos compartir algunas reflexiones que después va a profundizar ahora la doctora Torres. Muchísimas gracias por la invitación. Hola. Bueno. Iván, ¿avanzó? Sí, avanzó. Perfecto. Bueno, ¿están todos viendo la presentación? Muchas gracias a todos y gracias a la Facultad de Ingeniería y gracias al Parque Empresarial por poder compartir estas cosas. Voy a retomar algunos de los conceptos de los cuales habló Belén. Y de lo que dijo, que me quedo con una frase que dijo Iván, o sea, hoy no podemos pensar en el ambiente como una tarea de un solo sector o una tarea que sea solamente para un tipo de profesión. Básicamente la crisis climática nos engloba a todos y todos tenemos una perspectiva distinta. Aterrizando este concepto, creo que traigo el viejo proverbio que es oriental, que si uno quiere llegar rápido, va solo. Si uno quiere llegar lejos, vamos en grupo. Entonces, la idea es trabajar desde todas las aristas posibles para lograr que nuestro planeta sea sostenible y que sea habitable por muchas generaciones más. Esto lo voy a hacer bien cortito. Nuestro hospital, para el que no lo conozca, aunque mucha gente probablemente esté ligada a él, tiene más de 20 años de trayectoria, este año va a cumplir 23, está emplazado en la provincia de Buenos Aires, y tiene una trayectoria ambiental de muchos años. Estamos unidos a la ONG Internacional Salud Sin Daño desde el año 2008 y por ende a todas sus estrategias. Fuimos miembros fundadores de la Agenda Global de Hospitales Verdes y Saludables. Esto es un marco de 10 objetivos, o sea, 10 líneas de trabajo en ambiente.
es como organizarnos. Fuimos creciendo como hospital en ambiente, también creciendo con el movimiento, ¿no? O sea, al principio era hay que sacar el mercurio, después hay que cerrar las incineradoras, y después se fue viendo que la cuestión era mucho más compleja y se fueron agregando distintas estrategias. La agenda, Menos Huella Más Salud, que es un programa de indicadores, formamos parte también desde sus inicios, antes que Argentina, incluso al proyecto SHIP, que es de compras sostenibles para el sector salud, porque después de años de trabajar en químicos, en energía, en agua, en residuos, nos dimos cuenta que, por supuesto, el mejor residuo es el que no se genera y que las compras sostenibles son gran parte de la tarea. Y más recientemente nos unimos como hospital, uno de los 22.000 hospitales del mundo unidos a Carrera al Cero, fuimos el primero en Latinoamérica en hacerlo, que Carrera al Cero, probablemente muchos la conozcan, es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que básicamente lo que busca es llegar a las 0 emisiones para el 2050. Esto es una iniciativa que es un poco más poderosa que solo el sector de la salud, ya que engloba entidades bancarias, muchos tipos de empresas, muchos actores no gubernamentales, que digamos que sobre todo del sector público y privado, y entre ellos hospitales y universidades. Carrera al Cero es ponerle una meta en números a lo que ya veníamos haciendo. Nosotros medimos la huella de carbono desde hace varios años, puntualmente nuestra línea de base fue el 2016, y Carrera al Cero es ponerle la meta de 0 emisiones para el 2050 y la reducción del 50% de las emisiones para el 2030. Así que estamos tratando de apurarnos para lograr llegar a este objetivo tan grande. Además, creo que algunos saben que el hospital está, acreditado por la Joint Commission Internacional, que es una de las entidades más serias en lo que es calidad de atención en salud y seguridad del paciente. Y justamente uno de los institutos, ya la Joint Commission tiene en su página los planes de descarbonización de su organización, y desde el año pasado, el Instituto para la Mejora Continua de la Calidad, el IHI, puso a la ESG, que es básicamente ambiente, como la 7ª dimensión de la calidad. No podemos concebir a la salud sin pensar en todo lo que es ambiente, la dimensión social y la dimensión de la gobernanza en salud. Entonces, muy brevemente vamos a hablar de algunos conceptos. Si hay alguno que no lo conoce, la crisis climática es un poco más que lo que es el cambio climático, porque la crisis climática engloba más que la temperatura. Pero sabemos que, sobre todo desde el Acuerdo de París, nosotros veníamos tratando de frenar lo que era el business as usual, que nos llevaba al fin del siglo con un aumento de entre 3 y 4 grados de la temperatura, lo que hace imposible la vida en muchas áreas de la Tierra y complicaría mucho la subsistencia de muchas especies entre las que nos encontramos, con la Tierra reaccionando, ante estos eventos, por ejemplo, aumentando la liberación de metano, que es un gas de efecto invernadero, a expensas de crecer los casquetes polares, que hacen que no haya control sobre esto. Sabemos desde el Acuerdo de París que para frenar estas cosas tenemos que no pasarnos del 1,5 grados. Este es el Acuerdo de París y en eso estamos. Carrera al Cero, Menos Huella Más Salud y todos los tipos de iniciativas que se han tomado tienen en cuenta esto de no llegar al 1,5 grados. Ahora, no es solamente la temperatura, como verán en las fotos, nuestras huellas están en todos lados, somos bastante complicados, más allá de que tengamos nuestra casita ordenada, nuestro hospital o nuestra organización, las huellas del humano están por todos los lugares de la Tierra. Esto implica que esta temperatura también tiene, mucha interrelación con lo que es la acidificación de los océanos, la saturación de químicos, la degradación de la atmósfera, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del aire con la presencia de material particulado que genera muchas muertes al año, todo el tema de químicos y plásticos, y el aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos. Aumentamos la temperatura en un lado, claramente las masas de aire se movilizan de manera más rápida, por lo cual, entre otras cosas, tenemos más eventos climáticos extremos. El sector salud viene yendo a la vanguardia hace muchos años, entre otras cosas porque todavía se cree, por lo menos en la sociedad, las encuestas muestran que todavía somos creíbles. Mucha gente es creíble, pero los médicos y los enfermeros todavía somos creíbles. Entonces, viene llevando la vanguardia en algunos aspectos porque el sector salud, que absorbe todos los problemas, las consecuencias del ambiente degradado, donde hay un evento climático extremo, una inundación, una sequía, incendios, todo va a terminar en el hospital, una pandemia, todo termina en el hospital, pero a la vez contribuye siendo un gran consumidor de energía, de sustancias químicas, de agua,
de recursos naturales y genera residuos y gases de efecto invernadero de manera violenta. Tanto es así que Belén lo mostró, un estudio de ARUP y Salud Sin Daño del 2018, perdón, mostró que si el sector de la salud fuera un país, sería el quinto emisor de gases de efecto invernadero. Y a esta altura, algunos podrán decir, ¿y qué hacemos con eso? ¿Cómo lo llevamos a tierra? Para los mortales que estamos en la atención clínica, digamos, el 25% de las enfermedades en el mundo son debidas a causas ambientales. Enfermedades emergentes, estrés por calor, las intoxicaciones ligadas al trabajo o al lugar de vivienda, cáncer, malnutrición, infertilidad, bueno, y los efectos de los desastres no tan naturales como hemos visto. De nuevo, nuestras huellas por todos lados. De hecho, a mí, digamos, siempre me parece impactante, muchas veces me parece impactante mostrar cuáles son los números de estas enfermedades. Y aquí presento solamente una medida que fue, digamos, que fue cuantificada a partir del 2018, en el informe del Lancet Countdown del 2018, que es las 8 millones de muertes anuales por contaminación de aire. 8 millones de muertes anuales. Aumenta muchas de las dimensiones que nosotros tenemos en el radar, VIH, tuberculosis, malaria, la misma pandemia por COVID-19. Tenemos una pandemia silenciosa hace muchos años que tenemos que manejar. Y esto de la contaminación de aire, ¿de dónde viene? De lo que nosotros emitimos, como hospitales, como empresas, como hogares. Entonces tenemos que empezar a trabajar sobre esta contaminación, tanto de aire interno o externo, como verán, millones de muertos al año, que tienen que ver con esto. Entonces hay muchas dimensiones que tienen que ver con lo que hacen los estados o los gobiernos, y hay muchas dimensiones de lo que llevamos más a la vida cotidiana, en los trabajos, en las casas y en la vida personal. Por supuesto que las poblaciones más vulnerables son las que tienen mayores efectos. Donde no tenemos, digamos, resueltos temas como desnutrición, como, digamos, el acceso a la salud, por supuesto que estos efectos se ven magnificados, entre otras cosas. Ahí viene muy ligado a lo que Belén presentó de los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros vamos a trabajar tal vez sobre uno, pero todos están relacionados. Uno lleva al otro. Bueno, las personas en las ventanas críticas del desarrollo, y estos son los niños, sobre todo en los primeros 1000 días de vida, desde la concepción hasta los 2 años, y las ventanas críticas que avanzan hasta todo lo que es la adolescencia, y las mujeres en edad fértil. El cuidado del aire limpio interior-exterior, todo lo que es la presencia de material particulado y los contaminantes criterio, que son los que contaminan el aire, monóxido, plomo. Los contaminantes, lo que es el material particulado, son las partículas pequeñas, menores o iguales a 10 y a 2,5 micras, que penetran profundamente en el pulmón y son responsables, entre otras cosas, de todas estas muertes. Los trabajos y las escuelas saludables, hogares saludables, universidades saludables y el sector salud saludable. A esto me dedico, ¿no? Digamos, ¿qué preservamos cuando somos sostenibles? Desde el área que estemos, desde el sector que estemos y la profesión que estemos, por supuesto, aire, agua, suelo y los seres vivos entre los que estamos nosotros. Entonces, ¿por qué pensar en las compras sostenibles en un hospital? Como yo soy médica, me costó muchos años que me entendieran, digamos, ¿por qué una médica hace esto? Porque el 70% de la huella de carbono de los hospitales, o sea, el 70% de nuestra medida de contaminación, proviene de la cadena de suministros. Belén ya lo dijo recién, o sea, muchas de estas cuestiones, digamos, de las organizaciones le dedican, digamos, contaminan mucho solo pensando en las compras. Entonces, para un hospital, para un centro de salud, para una universidad, también es importante saber qué voy a comprar, lo necesito, si es peligroso, esto de desterrar, lo hicimos siempre así. Cambiar nuestros procesos nos hace vernos puertas adentro y darnos cuenta que tenemos muchas cosas que no deberían ser, por lo menos a la luz de la evidencia actual, con respecto al ambiente. Si va a gastar energía, si desprende sustancias químicas al ambiente o afecta la salud del trabajador, qué va a pasar cuando no lo use más. Si puedo elegir un empaque mejor, si es reutilizable, si es reciclable, y si es una tecnología, si tengo repuestos locales o me voy a quedar con un armatoste guardado, digamos, desprendiendo sustancias químicas por muchísimos. Entonces, ¿qué buscamos evitar? La toxicidad. La toxicidad aguda, la crónica, la aguda sobreclónica, y las toxicidades actúan en sinergia, no es que yo me expongo a un solo tipo de químicos, nosotros nos exponemos en todos los ambientes de nuestra vida a muchos, y muchos de estos químicos actúan en sinergia. También tratamos de evitar el daño ambiental y sobre todo la enfermedad laboral, que no es el devenir del trabajo, por lo cual la degradación del ambiente es una responsabilidad de todos, incluyendo al sector salud.
Algunos cambios de hábitos, acá yo, digamos, hoy la presentación es corta porque me encantaría que me pregunten, digamos, después si tienen alguna pregunta en relación a cosas puntuales. Algunos cambios de hábitos son muy mandatorios: mejorar los procesos, eliminar o sustituir químicos, entre otras cosas desde la innovación. A veces un cambio de proceso simple, como digamos uno que llevó adelante el jefe de laboratorio, evita una tonelada anual de desperdicios en frasquitos que van a incineración por ser residuos patogénicos. El liderazgo, la innovación, el reemplazo de químicos, como fue hace una década el reemplazo de mercurio, parabenos, petrolados, toluenos, muchísimos. La reducción del gasto de energía desde lo que es la optimización del uso y por supuesto las energías renovables, lo mismo en agua. La mejora de la gestión de residuos. ¿Qué tiramos? ¿Cómo lo tiramos? También se piensa desde las compras. ¿Qué compramos y si puedo comprar mejor? Evitar, digamos, tomarla en cuenta en los hospitales los insumos biomédicos, jeringas, sondas, todo lo que usamos, evitando plásticos peligrosos, plásticos con parabenos, con petrolados, el uso de látex. Los petrolados en el sector salud están muy presentes y si nos parece mal, digamos, ver una ven petrolada, pensemos muy bien si queremos untar a un paciente o a nosotros mismos con un producto petrolado. Entonces, los productos farmacéuticos también tienen muchas oportunidades de mejora en toda su cadena productiva, desde lo que es la producción, pero también desde la elección de los hospitales. Los gases de efecto invernadero puntualmente aplicados al sector salud tienen que ver con gases anestésicos y con los inhaladores de dosis fija, o sea, los PAF. Las obras seguras, elegir cómo construimos, con qué materiales, el transporte seguro, donde mucha parte de la huella de carbono está implicada en cómo llegamos a los hospitales y a nuestros trabajos, criterios en alimentación sostenible y lo que engloba todo, que son las compras sostenibles. Pensar en el proceso de compras es lo que nos va a dar en gran parte el éxito de esto. Nuestro proceso de compras tiene que ver mucho con tener la película completa. Tener, digamos, en cada uno de los comités de compras, tener en cuenta todo lo que puede ser incorporado al hospital o no. Por esto tenemos un listado de sustancias químicas que no pueden ser, las que pueden y las que no pueden ser incorporadas. Tener tal vez un sistema digitalizado de compras, aunque esto no es mandatorio. Y tener criterios de compras. Acá es un extracto de una guía de trabajo que hicimos como parte del proyecto OpenU, también incorporando a la farmacéutica María Marta Cosarín, que es la jefa de farmacia del Hospital Regional de Ushuaia. Y digamos, tener en cuenta y revisar el proceso todo el tiempo. Que esté autorizado por el hospital no significa que sea inocuo, con lo cual tenemos muchas también oportunidades de mejoras en relación con cada tipo de sustancias que utilizamos y trabajar en red, conectarnos con las empresas, conectarlos con los otros hospitales. Esto es mucho de lo que tiene que ver con esta carrera al cero, donde muchos sectores industriales, incluidos el sector salud, trabajan en red mancomunadamente para ver cómo hacemos para esto de las 0 emisiones para el 2050 y ganarle a este proceso de degradación del mundo. Citando a la Madre Teresa, esto me lo decía mi abuela y me encanta esta frase, la verdad que la repito desde chica, o sea, lo que hacemos es una gota en el océano. Un hospital por sí solo no hace nada, una universidad o una empresa. Pero sin esa gota al océano le faltaría algo, con lo cual elegir bien es hacer gestión ambiental. Hacer gestión ambiental de la salud a partir de las soluciones y no de los problemas, no pensar en las barreras, si es caro, si puedo, si la gente quiere, si no, o sea, empezar a buscarle soluciones a todas estas cosas, ya que el cuidado de la salud está en el ADN de los que hacemos salud, y nuestro principio, nuestro juramento, esto de primero no hacer daño, básicamente implica no hacer daño al ambiente y finalmente a la salud de los humanos. El principio precautorio, tratando de evitar todo lo que pueda ser dañino hasta que tengamos evidencia de que no lo sea, y elegir lo que compramos es el principio de la solución. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias María Verónica y Javier. Bueno, muchas gracias, muy interesante todo. Ahí, Iván, me habías pedido darle la palabra a Yolanda de la Rosa. Sí, en realidad quería hacer un comentario rápido y después damos espacio a las preguntas. Quería comentar que el 24 de este mes empieza la Diplomatura de Gestión Ambiental Sostenible y a Yelén de la Rosa, que es nuestra ejecutiva comercial, estará enviando, digamos, a todos los presentes un mail
respecto si se quieren incorporar a esta diplomatura, a la cual dos de las profesoras que participan son María Verónica Torres y María Belén Aliciano. Eso nomás. Así que damos espacio a las preguntas. Bueno, sí, justo nos preguntaban dónde se podían inscribir a este tipo de programas relacionados a esta temática. Perfecto, el 24 de abril empieza una diplomatura. Se pueden inscribir un poco más tarde, no hay problema. Pueden retomar los módulos. Bueno, eso después ahora hay que hablarlo con Ayelen. No sé si quizá me estoy metiendo en el tema de Ayelen, así no sé si Ayelen, ¿querés comentar algo puntualmente? Si no, seguimos adelante. Sí, ¿cómo están? Hola a todos. Como dijo Iván, yo apenas termine voy a enviarles un mail con toda la información y también con una bonificación especial para aquellos que estén interesados. Como dijo Iván, la diplomatura comienza de forma sincrónica, así que tenemos tiempo de que se puedan inscribir y que puedan ponerse al día con los módulos. Por supuesto, no mucho más de 1 o 2 semanas, pero digamos, tenemos tiempo para hacer la inscripción, así que nada, los esperamos, espero sus respuestas en el mail. Si tienen dudas, van a tener todos mis datos ahí, así que nada, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, podemos continuar entonces con las preguntas. Gracias. Buenísimo, gracias Ayelen. Les comparto una pregunta que nos hace Francisco Drubé. Sabiendo que no llegaremos a 0 emisiones para el 2050 según el IPCC, y proviniendo de un hospital, ¿se trabaja en concientizar a trabajadores y sobre todo a pacientes acerca del impacto en salud, ambiente y desigualdad económica que tiene el consumo de carnes? Bueno, como todo gracias por la pregunta, como todo hay que elegir las batallas, ¿no? El sector salud todavía tiene una brecha grande en capacitarse en lo que es ambiente y salud. Hay una brecha grande entre lo que es justamente ambiente y salud. Siempre se planteó de manera como paralela, ¿no? O sea, los que hacían ambiente no eran parte de los que atendían a los médicos, y los médicos y enfermeros atendían paciente por paciente sin tener en cuenta el aire que respiraba o lo que ingería, digamos, cada paciente. O sea, que ahí tenemos una oportunidad grande, por lo cual en biomédicas también estamos trabajando desde la universidad. Hay una asignatura que es optativa para enfermería de salud y ambiente, solo ambiente, y por supuesto en la currícula de medicina, de psicología, también se incorporan estos conceptos para que la gente empiece a entender, parafraseando al doctor Ortega García, o sea, digamos, somos lo que comemos, como dice la frase, pero somos lo que comemos con todos los tóxicos que tenga adentro, somos lo que respiramos con todos los químicos que haya en el aire, y podría seguir, ¿no? Con respecto, digamos, a lo que es la capacitación puertas afuera y puertas adentro, estamos haciendo de todo. Si vos me preguntás si es suficiente, probablemente no. Con alimentación sostenible hay muchas controversias y muchas cosas, así que puntualmente en carne no estamos trabajando, digamos, de manera suficiente. Todavía estamos muy abocados a lo que es la disminución de la huella de carbono en procesos. O sea, puntualmente mi trabajo como toxicóloga es, digamos, llevar adelante, además de atender pacientes, lo que es la huella de carbono. Con los equipos de nutrición se trabaja, pero muchas veces no desde la huella de carbono, sino desde otras oportunidades. Ahora sí se puede tomar mucho más en relación a esto, pero también hay que generar un poco de homogeneidad en los criterios con respecto a los tipos de alimentación, ¿no? O sea, esto no es... hay que ponerse de acuerdo. Bueno, también nos preguntan si creen que la pandemia marcó un antes y un después en estas cuestiones. ¿Para quiénes? ¿Para Belén o para mí? Si quieren la tomo yo y después Vero complementas. Bueno, la pandemia marcó, digamos, un antes y después para mí, del punto de vista que nos hizo tomar conciencia de un montón de cosas que la tomábamos como dadas, como es la salud, y no lo era así. El impacto que tenía la actividad antrópica en el ambiente también. De hecho, había imágenes satelitales de China, Italia o de las principales ciudades del mundo, y se vio que en época de pandemia como cesó, disminuyó el transporte de mercaderías, el transporte de pasajeros, la actividad comercial,
uno veía las imágenes satelitales y se veían mucho más dispersos los gases de efecto invernadero y se podía mejor respirar en los lugares, justamente por el cese de todas esas actividades. De hecho, veíamos, aparte, por ejemplo, imágenes de animales que habían vuelto a lugares, que ya no había esos animales por la tranquilidad y el menor transcurso de las personas, con lo cual nos hizo tomar conciencia de estas cuestiones, y esto que también decía Vero en su presentación, lamentablemente el COVID no fue la primera enfermedad zootrópica que existió, digamos, en el planeta. Si uno hace un análisis de los últimos 100 años, las enfermedades provenientes, digamos, de origen animal, como fue en el caso del COVID, por el contacto entre el pangolín y el murciélago en los mercados de la carne, por la falta de regulación y el mal manejo, digamos, de la fauna exótica y de los mercados, digamos, de consumo desde el punto de vista bromatológico, implicó la aparición de una nueva enfermedad zootrópica. Pero recordemos la gripe aviar, la gripe porcina, estas enfermedades se pueden prevenir siempre y cuando tomemos las medidas adecuadas, apliquemos el principio de prevención, el principio de precaución que recién mencionaba Vero. Me parece que nos tendríamos que tener un antes y un después y decir no volver a cometer estos mismos errores de nuevo. De hecho, si uno hace el análisis de en la Agenda 2030 de cómo impactó el COVID, van a ver que algunos objetivos se estancaron, otros retrocedieron. A lo mejor con respecto a lo de ese número 13 de lucha contra el clima, van a ver que, como yo les decía, bueno, disminuyó un poquito ahí los gases de efecto invernadero, pero una pandemia no es la respuesta a luchar contra el clima. Digamos, tenemos que luchar contra el clima o contra el aumento de los gases de efecto invernadero para evitar el cambio climático de otra manera, tomando acciones a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que planificar. Sin planificación y sin indicadores, no vamos a conseguir una mejor salud, un mejor ambiente, y como dice Verónica, nosotros somos productos de nuestro entorno, y en la medida que no cuidemos ese entorno, nos enfermaremos cada día más y más. Yo, para complementar lo que dice Belén, o sea, la pandemia tuvo efectos positivos y negativos, ¿no? O sea, digamos, por un lado está todo lo que ella presentó. Hubo como una toma de conciencia de la gran vulnerabilidad del humano, ¿no? Esto creo que todos nos dimos cuenta de los frágiles que éramos, todos los que hemos perdido gente, y digamos, es como la fragilidad global se notó mucho, y eso trajo un tiempo de cierta tranquilidad en algunas cosas. De hecho, la merma del consumo se notó en muchos sectores, muchos de manera que se les dio la bienvenida, otros que no, digamos, por distintos problemas económicos. Pero toda pandemia, digamos, todo desastre colectivo, básicamente toda tragedia colectiva, trae también lo que son el acrecentamiento de las inequidades, ¿no? Inequidades sociales, inequidad en el acceso a la salud. Por otro lado, hubo algunos efectos muy negativos, o sea, acompañado de esto hubo un aumento, digamos, de lo que es el uso de descartables y plásticos, digamos, y un aumento masivo en los hospitales de lo que fue la huella de carbono asociado a residuos, que es una gran porción de la huella de carbono en nuestro hospital. La huella de carbono se compone principalmente de lo que es el gasto en energía, residuos y en gases de efecto invernadero, y residuos creció. O sea, hicimos algunas cosas bien, pero otras no tanto. Y algunos efectos también positivos fue que el sector de la salud, por lo menos en la COP26, fue el protagonista, ¿no? O sea que, de hecho, durante el año 2021, la carrera al cero nació como dándole prioridad al sector salud, pensando que si salud no hace nada, no nos vamos a mover, pero yo no me atrevo a dar un balance ni positivo ni negativo. Hubo cosas que salieron bien y otras que realmente tuvieron efectos de mucho retroceso. Con lo cual creo que, de nuevo, siempre como que invito a cada uno desde su lugar. La comunicación es importante, los procesos son importantes, la salud es importante, las regulaciones son importantes, porque si bien en la COP26 hubo un rol muy tan importante para el sector salud, hubo acuerdos que finalmente no tuvieron ruido, como por ejemplo en materia de energías. Entonces, ahí vamos podríamos discutir horas, pero creo que, bueno, cada uno desde su lugar tiene que hacer lo que pueda. Entonces, las batallas, esto que por ahí mencionaba recién, ahí hay que buscar las oportunidades de acción, ¿no?
sea, a veces la oportunidad de acción está en gases de efecto invernadero, a veces está en procesos, a veces está en alimentación. Uno va a buscar dónde poder hacer para hacer algo. Lo único imprudente es detenerse acá, ¿no? Bueno, ahí nos hacen una pregunta para Belén. ¿Qué pasa con la contaminación electromagnética y la producción sostenible? Porque tengo entendido que las antenas 5G contaminan y producen daños a la salud, recordando el caso Fenombrio. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Se nota que quien ha hecho la pregunta sabe de mi trayectoria en el tema de la contaminación electromagnética. Hay, como dice Vero, hay un montón de batallas y a mí esa batalla fue una batalla que me interesó darla con un grupo de especialistas, entre ellos de Néstor Mata, desde la Universidad de Bahía Blanca, que es ingeniero electricista electrónico, que estudiaba justamente las radiaciones provenientes de las antenas de telefonía celular, etcétera, etcétera. El biólogo Raúl Montenegro, también desde Córdoba, otro abogado, Mario Caparelli. Publicamos un libro allá por el 2008 acerca justamente, cada uno desde su especialidad, cuál es el impacto de la contaminación electromagnética en la salud. Y para este tema, como dice Vero, hace falta primero investigaciones. Hay, lamentablemente, en este tema en Argentina, sí en Europa hay un montón, pero en Argentina no tenemos grandes investigaciones sobre el impacto de la radiación no ionizante en salud. Entonces necesitamos estudios que determinen niveles de emisión en virtud del principio de prevención y precaución que comentaba antes Vero, para determinar cuál es el umbral permitido y cuál es el umbral que no debería estar permitido, porque a partir de ese umbral de emisión es perjudicial para la salud. En Argentina tampoco tenemos regulaciones normativas al respecto. De hecho, para que se den ustedes una idea ustedes, las últimas regulaciones al respecto son del año 94-95. Imagínense que en esa época ni siquiera podíamos hablar de 3G, 4G, 5G, año 94. Y la tecnología ha evolucionado, la medicina, la investigación ha evolucionado muchísimo desde el 94 a la fecha. En el 94 recién estábamos reformando la Constitución Nacional, incorporando el derecho ambiental a la Constitución Nacional. Pero lamentablemente en nuestro país ese tema no ha sido regulado ni tampoco actualizado desde el punto de vista legal. De hecho, en el 2011, con este grupo de especialistas, más otros especialistas más del país, trabajamos en un proyecto de ley de presupuestos mínimos de la contaminación electromagnética y lamentablemente no tuvo acogida en el Congreso de la Nación. A veces son los lobbies empresariales. Yo siempre digo, hay dos bibliotecas, una que dice que la radiación no ionizante es perjudicial para la salud y otra que dice que no es perjudicial para la salud. Siempre tenemos que ver quiénes financian esas bibliotecas, también para ver si hay algún interés de por medio o no en estas bibliotecas. Entonces necesitamos, para dar una respuesta a eso, tenemos que investigar. Ministerio de Salud, CONICET, hospitales, etcétera, etcétera, tienen que ponerse a investigar. Y por otro lado, en su caso, con las publicaciones en la mano, de los resultados, tenemos que poner a legislar. Me parece que son las dos cuestiones para poder responder esa pregunta, y hoy por hoy en Argentina no tenemos ni una cosa ni la otra. Gracias. Una pregunta si va a quedar grabada esta charla. Sí, les comento que la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y se la vamos a estar enviando por correo, el link para que puedan acceder. Me gustaría a mí hacerles unas preguntas a Iván, a María Belén y María Verónica, más que nada que nos dejen una reflexión que les gustaría que se lleven los participantes de esta charla. Bueno, a mí, así como las frases que decía Vero, a mí me gusta siempre terminar las clases con dos frases que le doy a los alumnos. Uno, el mejor consumo es el que no se hace, y eso sería la aplicación del principio de prevención y precaución en la generación de residuos. Y cuando veamos que es inevitable un consumo que tengamos que realizar, que ese consumo sea sostenible desde el punto de vista ambiental y social. Pensemos realmente antes de comprar, leamos etiquetas y no seamos cómplices de aquellos malos proveedores, desde nuestras decisiones personales a nuestras, o sea, en el supermercado, en la vida cotidiana, en nuestras decisiones laborales, desde el lugar donde trabajemos. Tengamos bien en cuenta al momento de decidir qué proveedor le estamos colocando ese voto de confianza o no. Gracias. Bueno, yo, a ver, en general me pasa mucho, sobre todo con las audiencias de salud, cuando uno empieza, acá no presenté demasiado, ¿no? Pero uno cuando empieza a presentar las catástrofes, los problemas que se ven,
las fotos, lo que es la inequidad, el daño ambiental, es como que muchas veces asusta, ¿no? Saber que tal vez seamos los próximos dinosaurios da miedo, es preocupante. Pero creo que algo para mí positivo es siempre tener un mensaje de esperanza. Todavía estamos acá y podemos hacer muchas cosas para poder frenar esto. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Entonces todos como hijos, hermanos, padres, tíos, compañeros y amigos, tenemos que lograr hacer algo en cualquier ámbito que nos toque. Y si es posible, más de una cosa también. Sí, yo como reflexión, digamos, creo que es muy importante trabajar con las compras, es decir, a quienes les compramos y ver el impacto ambiental, social que tienen esas compras, digamos, aguas abajo. Pero más allá del camino porque esto es un camino, una transición a la sostenibilidad. Nosotros queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, puedan satisfacer sus propias necesidades y así, digamos, al eterno. Yo creo que hoy una de las cosas que estoy viendo es que lamentablemente los límites planetarios se están excediendo y un ejemplo solo es el tema del cambio climático. El cambio climático estamos utilizando, digamos, sacando de armonía, digamos, a todos el equilibrio climático que había, pero no solamente en ese aspecto. El cambio climático es un tema, pero después hay un montón de contaminación en el agua, en la tierra, etcétera, que estamos excediendo. Estamos excediendo, por ejemplo, la explotación de recursos no renovables. Yo creo que más allá de todas estas iniciativas que son fundamentales y que nos llevan hacia un camino, creo que también tenemos que empezar a trabajar en una recuperación y una regeneración del medio ambiente. Que no es, lamentablemente, no solo basta con no contaminar, sino también con empezar a generar ciertos espacios perdidos, que me parece que eso también se tendría que pensar a nivel internacional, a nivel local, etc. No solamente no contaminar, tenemos mucha legislación que muchas veces no se cumple, sino también empezar a regenerar ciertos espacios ambientales que se encuentran perdidos. Pero bueno, eso es un poco siempre una reflexión que pongo. Bueno, también una pregunta, ¿cómo se llama el libro de María Belén? Ahí le escribí a Francisco el nombre del libro, se llama Ambientalismo 2, Contaminación Electromagnética. Y nos comenta que a los demás participantes recomienda leer y escuchar a Flavia Brofoni sobre colapsología y el trabajo que se realiza en Latinoamérica en Sistema B, por ejemplo. Y bueno, pues nos agradece mucho la participación. Esas son las preguntas. Bueno, la verdad muy interesante la charla para reflexionar sobre nuestras acciones del día a día. Así que, como les comentaba, va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, se los vamos a estar compartiendo. Iván, Belén, Verónica, ha sido un gusto, un placer. Y también agradezco a Karina, que también hizo posible este encuentro.